Hola, ¿qué tal? Soy Edwin Benalcázar. Voy a presentar la creación de un documento de confidencialidad para pruebas de pentesting. El documento tiene varias partes o secciones, las cuales debemos considerar: alcance de las pruebas, las limitaciones, la protección de los datos obtenidos, responsabilidad de cada parte y medidas de seguridad. Entonces, como todo documento debe ser formal, debe tener un encabezado, obviamente la fecha, la ciudad, y entre quiénes va a ser este documento de confidencialidad: el cliente y el representante del equipo de seguridad. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo del encabezado, un poco del primer párrafo donde se realiza la autorización y el contenido que les mencionaba. Lo que necesitamos tener es un alcance de pruebas. En este ejemplo, el alcance de las pruebas se realizará a los sistemas de aplicaciones especificados. Hay que recordar especificar todos y absolutamente todos los sistemas de aplicaciones que se necesitan. Y en el alcance también el objetivo de las pruebas. Por ejemplo, en este caso es identificar vulnerabilidades de seguridad y evaluar la resistencia de los sistemas ante posibles ataques. Luego tenemos una sección de limitaciones. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, una limitación es el horario en el que se va a ingresar a realizar las pruebas y las fechas límites, cuándo va a empezar, cuándo va a terminar. Obviamente, como dice, por ejemplo, en esta limitación, no incluir ataques destructivos que puedan causar daños permanentes a los sistemas o servidores. Y cualquier cambio de limitación, esto es muy importante, cualquier cambio con las limitaciones y condiciones deben realizarse por escrito y ser aceptado por ambas partes. Luego, en otra sección vamos a tener protección de datos obtenidos. Aquí viene ya de por sí todo lo que es tema de datos confidenciales. Entonces, en este ejemplo tenemos toda la información obtenida eh, ant- en cualquier índole durante las pruebas debe ser tratada como información confidencial. Entonces, los datos serán almacenados de manera segura, solo accesibles para personas asignadas dentro del equipo de seguridad autorizado. Esta palabra es muy importante en relación con las pruebas contratadas. Si se desvincula o vincula una persona, este es un punto muy importante que muchos olvidan. Debe hacerse una notificación a la empresa del cliente y obviamente aquí puede haber otras cosas en las cuales se debe anexar formalmente estos documentos al mismo contrato. Luego tenemos una parte que es responsabilidad de cada parte. Aquí sí tenemos la responsabilidad, por ejemplo, la del cliente, el de proporcionar los accesos a los sistemas para todo el proceso de pruebas y durante el periodo de tiempo acordado. El equipo de seguridad comprometerse a realizar las pruebas de manera ética y profesional, utilizando las mejores prácticas, salvaguardando la información y también salvaguardando los resultados obtenidos. Las medidas de seguridad serían los últimos. Se implementan medidas de seguridad para proteger la información durante y después de las pruebas. Esto incluye cifrado de datos, uso de canales seguros de comunicación. Un ejemplo aquí que tenemos: toda copia de reproducción que se haga deberá contener el mismo sello marco leyenda original. Esto nos da un muy buen feedback de que la información que se está recopilando es una fiel copia del original. Y realizar una revisión post pruebas. Esto es algo muy importante para asegurarse que no queden vulnerabilidades como resultado de las mismas pruebas. Y por último, como este es un documento, entonces aquí tenemos el tema de las firmas. Ahora tengo algunos casos de estudio de los cuales he estado analizando. Aquí se muestra la importancia de tener este tipo de documentos. Por ejemplo, hay dos casos nacionales: el uno por vulnerabilización de datos personales en una entidad pública y otro por fuga de información en una empresa de comunicaciones. La de la entidad pública, hubo un riesgo muy alto dentro de la empresa Construct S.A., la cual demandó por protección de datos confidenciales, argumentando la terminación del contrato y que se violaron los derechos de confidencialidad.
Entonces, aquí es muy importante tener este ítem de confidencialidad. En el caso 2 de fuga de información de telecomunicaciones, eh, aquí hubo un tema de fuga de información y lo cual debió también estar constatado dentro del contrato de confidencialidad. Tener accesos y uso indebido a datos sensibles, incluso el resultado de las pruebas son datos muy sensibles. Tenemos casos internacionales como una violación de confidencialidad e investigación clínica. Esto fue dentro de una clínica en Estados Unidos, donde no hubo acuerdos de confidencialidad robustos y eso llegó a una violación de este tipo de demandas legales y sanciones. Otra fue una exposición de datos financieros de una institución bancaria. Eso es, igual sufrió una brecha de seguridad que expuso información financiera de sus clientes y obviamente otra vez más la falta de acuerdos de confidencialidad y medidas de seguridad adecuadas permitió que los empleados accedan y filtraran información sensible. Hay que recordar que a pesar de que nosotros podemos hacer contratos de confidencialidad hacia personas externas durante las pruebas, también podemos hacer contratos con la gente interna involucrada para este tipo de pruebas. Y eso fue todo.